Pero a Dios hay que temerle. Fíjense, Nehemías era un gran conocedor de Dios y decía, Dios, en oración él se dirigía, Dios temible, le decía. Sí, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Así que, hermanos, tengamos reverencia por Dios. Tengamos esa conciencia de que vivimos de cara a Dios todo el tiempo, no solamente los domingos, no los viernes cuando vas al estudio, sino todos los días de tu vida hasta el día que te mueras, hermano. No importa que estés en cama, no importa que estés solo en tu casa, en tu pieza, en el baño, donde sea, Dios está con vos, ¿sí? Para lo bueno y para lo malo, Dios ve todo, hermano. No se le escapa, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Así que quería compartirles eso, ¿no es cierto? Qué tremendo, hermanos. Dios temible, dice, temible. Pero también también cuando se encuentra Dios con Moisés, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Le dice, pero tú eres un Dios justo que de ninguna manera va a dejar sin castigo al culpable. Pero antes de eso, Dios le estaba diciendo a Moisés, le estaba contando cómo era él y le decía, yo soy un Dios misericordioso, que hace misericordia a millares, que perdona a todo el mundo, pero que de ninguna manera va a dejar sin castigo al culpable. Ese es nuestro Dios, un Dios santo, un Dios que hay que temer, pero también hay que saber que es un Dios perdonador y que hace misericordia a millares, que siempre te va a perdonar, siempre que haya arrepentimiento. Por eso dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos mentiroso a Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Hermanos, vayamos al Señor en arrepentimiento y fe. No solamente, eso no es un día cuando te convertiste, sino todos los días de nuestra vida, hermano. No te alejes por causa del pecado. Al contrario, pecás y más andate al Señor y decirle, Señor, perdóname. Yo sé que vos sos un Dios que hace misericordia a millares. Yo sé que tus misericordias se renuevan todos los días. Cada mañana se renuevan las misericordias de Dios, hermanos, para que seamos perdonados, para que seamos partícipes de ellas. Amén. Ese es nuestro Dios al que venimos a adorar, al que le damos gracias por la vida, por estar despiertos, por abrir los ojos, por estar vivos, por poder respirar, por poder haber venido hasta acá. Él nos da la vida, Él te da la salud, hermano, Él te da las piernas. Él hace que vos puedas venir hoy a adorarle. Entonces dale gracias, démosle gracias a Dios y adoremos a este gran Dios. Entonces hoy también, hermano, hoy no hay luz, como se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Pero así, hermano, vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle al Señor. Vamos a pensar en Él. Es un tiempo que le dedicamos solamente para Él. Entonces vamos a pensar en Él, vamos a concentrarnos en Él, vamos a pedirle que abra nuestro corazón para escuchar la palabra, para recibir la palabra, que el Señor nos hable a nuestro corazón y que cuando salgamos acá podamos decir, el Señor me habló hoy, el Señor me habló. El Señor me habló, porque eso es lo que venimos a buscar, hermanos, cada vez que venimos a la palabra, cada vez que venimos al culto, cada vez que abrimos nuestra Biblia, nuestra oración tiene que ser eso. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos muchísimas gracias por este momento, por este día, por tu amor infinito, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Si no, nosotros no tendríamos que estar acá, Señor. Nosotros éramos hijos de la ira, dice tu palabra. Señor, nosotros vivíamos en tinieblas, Señor, con el entendimiento entenebrecido, en la vanidad de nuestra mente, pero tú nos rescataste, tú nos llevaste a la luz admirable, Señor. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes para ti, Señor. Así que hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú nos estás santificando, Señor. Y ese es nuestro mayor ruego, Señor. Siempre, Señor, vamos a orar por lo mismo, que nos aleje de todo mal, Señor. Y el mayor ruego es que ese mal para nosotros
nosotros el mal mayor es pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos pecadores, porque pecamos, Señor, pero no queremos pecar más, nos duele el pecado, Señor, nos hace mal. Así que te pedimos, Señor, tu misericordia, que se derrame en todos los que estamos acá, Señor, en todos los que escuchan por internet también, Señor, te rogamos por cada alma, Señor, para que tú traigas también, Señor, a las personas que se arrepienten y que quieren, Señor, cambiar su vida, sabiendo que ellos por ellos mismos y nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, que tú eres el que cambia el corazón, Señor, como dice tu palabra en Jeremías. Señor, ¿podrá el leopardo mudar su piel? ¿Podrá aquel que está acostumbrado a hacer el mal, hacer el bien? Señor, nosotros de hecho no lo podemos hacer. Hemos intentado, Señor, pero solamente tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón pudo regenerarnos, pudo darnos vida nueva, Señor, y acudir ahí sí a ese llamado, Señor, como Lázaro, Señor, que estaba muerto, pero que al cuarto día, cuando Jesucristo lo llamó, ahí Lázaro acudió a ese llamado y se levantó de la muerte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos levantaste de la muerte, Señor, en la que estábamos, en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, que hoy nos llamamos redimidos porque hemos sido comprados por la sangre del Cordero, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo con la paz del Señor. Hermosa mañana, ¿verdad? Dirían en el mundo. La verdad que una hermosa mañana nos ha regalado el Señor. Pese a haberse cortado la luz, el domingo pasado lo suspendimos a hacerlo acá por este tema, pero por el calor más que nada, teniendo en cuenta. Y hoy un día maravilloso, el día del Señor, y nos acompaña, Él nos da esa provisión y nos da todo lo que necesitamos verdaderamente, hermanos. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Sí? Y esa forma de agradecer es también, hermanos, como lo que venimos desarrollando en esta carta de Efesios, que es a través de un comportamiento, hermanos.
un comportamiento de que estábamos de una manera y ya no podemos continuar de esa manera. ¿Sí? Estábamos de una manera en el mundo, siendo llevados por vientos de doctrina en plena oscuridad. Y el Señor, en su infinito amor y misericordia, por su tremenda gracia, nos dio esta posibilidad, hermanos. Nos hizo un llamamiento para que seamos santos, para que caminemos todos juntos con Él y que seamos parte de una iglesia, y es en eso que vamos a continuar. Por eso es que la prédica de hoy también la titulé, el domingo pasado era cómo vivir, y ahora cómo vivir es segunda parte, podría ser tranquilamente, porque sigue hablando y exhortándonos respecto de lo mismo, hermano. Vamos a orar y voy a comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este domingo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que no pudieron venir, Señor. También te doy gracias, Señor, cada uno. Te pido, Señor, que puedan estar escuchando, que esta palabra, Señor, sea de bendición para la iglesia, Padre. Ayúdame, Padre, a expresarme correctamente, a hablar con claridad, con simpleza, Señor, para darte la gloria nada más que a ti, Señor, para ser instruido por tu aliento, Señor, que esto realmente sea un aliento, darnos ánimo a continuar, Señor, a no desfallecer en el intento. Sabemos, Señor, que no damos a la talla, pero nos esforzamos, Señor. Nos esforzamos y te necesitamos para que tú nos ayudes, Señor. Para que tú nos ayudes a tratar de imitarte, a intentar ser como ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué difícil, hermanos, ¿no? El domingo pasado creo que salíamos de alguna manera contentos, pero también golpeados, hermanos. También golpeados. ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva a que nos exhorta a cambiar, a que no podemos seguir igual, a que nuestra vida, una vez que somos hijos o herederos, no puede seguir de la misma manera. Voy a leer, les pido que me acompañen, abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 inclusive. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Veíamos cómo decía que salíamos maltrechos el domingo pasado, cómo el Señor nos muestra la forma, cómo Pablo le hablaba al pueblo de Éfeso, ese pueblo pagano, y le decía que deberían cambiar esos modos, esas maneras, esas formas. También debemos cambiar por completo, debemos hacer el esfuerzo, hermanos, para que ese cambio continúe. No puede detenerse y debemos
hacer un verdadero esfuerzo y clamarle al Señor, porque si Él nos sirve de aliento, dice que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso es que debemos ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas nuevas, a personas que Dios ha vuelto a crear. ¿Para qué nos creó, hermanos? Para ser como Él. Por eso debemos dejar de mentirnos. Ya que somos miembros de un mismo cuerpo, podemos enojarnos, pero debemos controlarlo. No airarnos, evitando que todo el día dure. Así también evitamos tener raíz de amargura, enojo, celos, resentimiento, todo tipo de habladuría, chisme. Manejar nuestra lengua debe ser desterrado. Debemos tomar el control de ese enojo. ¿Para qué? Para practicar el perdón, para practicar la misericordia. Teníamos que, esta palabra nos chocó, y créanme, hermanos, que también me chocó a mí cuando yo lo dije, es dejar de robar. Nosotros tenemos un alto concepto de nosotros, pero hablamos también de las multiformes maneras en que se podía robarle al Señor. Y por eso es que ya no podemos, ¿sí? Ya no podemos hacerlo más, y tenemos que utilizar nuestra boca de manera correcta. Nuestra lengua debe ser utilizada para infundir aliento, para infundir consuelo. Primeramente a los hermanos y luego a las personas que nos rodean, que puedan ver que hasta la manera de hablar de esa persona, si te conocen de antes o no, hay algo que es raro, que ha cambiado. Hay algo que ha ocurrido, magia, dicen de afuera, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Debemos dejar de estar ofuscados, amargos, tristes, y debemos estar felices. Hoy hablaba de eso también Luis, agradecidos. Felices sin griterías. Y no nos olvidemos, hermanos, que es mucho mejor dar que recibir. Y esa debe ser nuestra manera que debe caracterizarnos. Y debe recordar lo que el Señor hace e hizo con cada uno de nosotros. Y en esta parte, si bien está separado en capítulos, este es el capítulo 5, no dista mucho de lo que Pablo viene hablando al pueblo de Éfeso. Y por eso él continúa y dice en el capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Veíamos que hasta el capítulo 3 eran todos los indicativos, era toda la parte de doctrinas, y a partir del capítulo 4 o 5 empieza la práctica del creyente. Acá hay un imperativo, hermano. Pablo no le dice al pueblo de Éfeso: si quieren, si pueden, sean, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, si hasta el domingo pasado yo creo que todos salimos, como les decía, contentos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por cambiar, pero maltrechos también por lo mismo, porque no estamos bien. Si saliste bien porque vos dijiste en todas las áreas, estoy perfecto, hay un error, hermano, y revisalo, meditalo, ¿sí? Pero si salimos dolidos, es que con esto, hermanos, que nos dice la palabra, que seamos imitadores de Dios, yo creo que cerramos la iglesia y nos vamos cada uno a su casa, ¿no? Pero acá es importante directamente explicarlo bien para ver qué es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, y por lo tanto hoy también nos habla a la iglesia bíblica, casa de Dios. El llamado que tenemos nosotros es aún mayor
del que nosotros creemos o esperamos. Es por eso que Pablo doblaba sus rodillas, hermanos, en oración, para orar y pedir que conforme a las riquezas de la gloria, realmente seamos fortalecidos interiormente por su Espíritu. Oraba para que tratemos de comprender el incomprensible amor de nuestro Señor, ese amor de Cristo, que podamos comprender en toda su expresión. ¿Para qué, hermanos? Para que tratemos de ser semejantes a Él. Es por eso que Pablo le pide a los creyentes en Éfeso que sean imitadores de Dios. Este es el propósito de ¿qué, hermanos? De la santificación. Ese es el propósito de la santificación, ser imitadores de Dios, que tratemos de ser como Dios. Obviamente que esto para nosotros, para nuestra naturaleza, es inalcanzable. Es inalcanzable en cuanto a qué, hermanos. En cuanto a que nosotros no podemos crear un mundo, no podemos ni sostener nuestra vida solo por nuestros propios medios, pero no tenemos poder, no somos poderosos. ¿Sí? Ninguno, no somos poderosos. No podemos crear un plan de salvación perfecto como el Señor lo ha creado. No podemos sustentar nuestro mundo, porque esas cosas solamente es del Señor, de su soberanía, de su poder. Pero nosotros, dijo Jesucristo, que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo. Y por lo tanto, si nosotros queremos ser perfectos como Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso como iglesia, hermano? Conocerlo. ¿Cómo vamos a ser perfectos como Dios si no sabemos cómo piensa? Si no sabemos cómo es, si no sabemos cómo actúa, cómo siente. Es por eso, hermano, que también exhortamos a que los viernes tomemos un compromiso con el Señor domingo tras domingo y en sus casas, hermanos. Que realmente sea un anhelo del creyente, de sus hijos, porque ahora vamos a ver por qué Pablo pide esto. No solamente da el por qué, sino da qué tipo, cómo quiere que sean las cosas. Es que necesitamos conocer a nuestro Padre, hermanos. Necesitamos. Es que para poder imitarle, dice, sean pues imitadores de Dios. La palabra en griego utilizada es mimetes, que habla de que es un actor o un impostor que imita sus conductas, sus actitudes. Es por eso que tenemos que ser una copia de Dios. Eso es lo que Él pide, que lo emulemos, que seamos parecidos. ¿En cuanto a qué? Al carácter. Debemos tratar de ser como Él. Debemos tratar de ser como Él. Recordad en tu mente constantemente, sea lo que sea que haga, debemos tratar de ser como Él. Debemos ser imitadores de Dios. Sed, pues, por todo esto que Pablo venía hablando, por todo esto que hablamos, es que tenemos que ser imitadores. Y para esto es importante, hermanos, que tengamos un temor reverente, porque solo un temor reverente, solo de esa manera podemos abordar el glorioso tema de imitar a nuestro Dios. ¿Es esto posible? Y yo te voy a dar 3 razones por las cuales este debe ser nuestro anhelo. Y debemos esforzarnos para hacerlo. Debemos tratar, hermanos. Primero, fuimos creados a imagen suya. Si bien es cierto que después estuvo la caída, pero fuimos creados a su imagen y semejanza. Segundo, el Espíritu que capacita, que nos capacita, mora en cada uno de los creyentes. Y tercero, hermanos, por medio de su gracia regeneradora y transformadora, hemos llegado a ser hijos suyos y por tanto imitadores. Ser imitadores, fíjense que dice después, como hijos amados. Hermanos, siempre decimos que a nuestros hijos nosotros debemos disciplinarlos,
debemos corregirlos, debemos instruirlos, pero la mejor forma es con el ejemplo, hermanos. Si yo le digo a mi hijo no robe y ve que cuando estoy pagando algo saco un caramelo de ahí y bueno, o me dio mal un vuelto y yo no fui sincero y devolver ese dinero que no me correspondía, a tu hijo, si estás mirando, le estás instruyendo a que actúen de la misma manera. Si el otro se equivoca, no pasa nada. Vos no estás robando, no, hermano, eso también es robo, lo vimos la semana pasada. Ellos cuando son chicos, fíjense que los pequeños imitan hasta gestos, posturas, hasta cosas que decimos generalmente no son las más correctas o indicadas, pero que a nosotros nos causa gracia. Es por eso que Pablo da esa razón y dice, sean pues imitadores de Dios como hijos y como hijos amados, hermano. Es lo que el Señor nos demanda, porque como decía, ya no somos ni amigos ni extranjeros, somos sus hijos. Pero por eso Pablo le dice, tenés que ser, ¿no son ustedes sus hijos acaso? Por lo tanto tienen que imitarlo. Debemos imitarlo, debemos imitar a nuestro Dios, porque somos sus hijos. Y agrega, ¿en qué forma debemos imitar a nuestro Dios? Ahí en el versículo 2, continúa y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y acá hay muchas cosas que vamos a ir desglosando. Dice, andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este andar ya hemos visto varias veces que se utiliza mucho en Efesios, en varias partes de la carta, y habla no de reacciones esporádicas, sino de una conducta, de un caminar del creyente. No debe ser una expresión de nuestra vida, sino la razón misma de nuestra vida debe ser guiada. ¿Por qué, hermanos? Por el amor. Nuevamente, y esto, ¿cómo continúa? Y dice, andad en amor como Cristo, o sea, va el modelo, como Cristo nos amó. O sea, debemos amar como Cristo nos amó. Con ese amor sacrificial, ¿sí? Entregándose por nosotros, despojándose de todo poder, de toda deidad, para hacer una ofrenda, ¿sí? Fragante para Dios. Entonces, debemos andar en amor. También decía Juan 13, decía Jesucristo, y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y ese amor que primeramente debemos ser imitadores de Dios, que es lo que nos dice el verso 1, debemos también ser imitadores de Cristo y por lo tanto lo primero es consecuente con lo segundo. Cristo no solo dio su vida por obediencia a Dios, sino también por amor a nosotros. Cristo dio su vida por amor a nosotros, pero para obedecer el plan del Padre. Y decía en Juan 10:18, dice, nadie me quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Sí? Cristo mismo padeció por cada uno de nosotros para dejarnos un ejemplo, como dice 1 de Pedro 2:21, que dice para que sigamos sus pisadas. Para eso Cristo padeció. Ese fue el amor, ese es el amor que Pablo nos dice acá que debemos practicar. El Señor nos amó primero, no para que amemos, hermanos, sino para que andemos en amor. Ese debe ser ese no sé qué sé yo que tiene el creyente, hermano, que tiene el Hijo de Dios, que ande en amor, que no tenga
gestos esporádicos, sino que ande permanentemente en amor. Porque dice en Romanos 5:5 que Dios ha llenado nuestro corazón con su amor cuando nos dio su Espíritu. Dios nos ha llenado el corazón de amor. Y esa debe ser la nueva forma, el nuevo estilo, nuestra manera de conducirnos, que sea realmente manifiesto en nuestra vida, que nuestro andar es conforme a la nueva naturaleza recibida. Que se note, hermanos, que realmente Cristo es nuestro Señor y que su obra en la cruz no fue en vano en nuestras vidas. Que una vez que fuimos revestidos de este nuevo hombre que Dios creó, el espíritu de nuestra mente realmente se renueva de día en día. Y continúa hablando qué es lo que decía de ese tipo de amor, ese amor sacrificial, servicial, ese tipo de amor incondicional. Porque dice que Él nos amó y se entregó por nosotros. Así mismo se entregó, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo hizo pensando en el Padre. Fíjense que de este tipo de amor es cuando continúa hablando en el capítulo 5, versículo 25, cuando dicen que los maridos deben amar, eso vamos a llegar más adelante, a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. En el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Debemos amar, hermanos, así como Cristo nos amó. Esa es la forma. Ese amor sacrificial también incluye amar a nuestros enemigos, hermanos. Cristo, cuando hablaba de Mateo 5, si quieren acompañarme, Mateo 5, creo que es 48, 38, perdón. A ver. No, porque dice, entre el 48 es cuando dice que somos perfectos, como nuestro Padre que es perfecto. 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el que quiera, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y oráis por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, bueno, ahí continúa. Hermanos, esa es la nueva manera, que es la forma de amar, de andar, esa es la forma de andar en amor, como Cristo nos entregó, nos amó y se entregó por nosotros. Y en eso se manifiesta el amor de Dios, es lo que dice Romanos 5:8. Que siendo aún nosotros pecadores, yo creo que habrán escuchado varias veces el ejemplo de un pastor que decía, si yo tuviese que entregar a mi nietecito, que justo había sido abuelo, para que todos ustedes sean salvos, se van todos al infierno. Dios entregó a su unigénito por nosotros, pecadores. Ese es amor, hermano. Ese es el amor bíblico, ¿sí? El amor sacrificial, el amor de servicio. El amor que solamente podemos tenerlo cuando estimamos a los demás, como hablábamos el domingo pasado, como superiores a nosotros. Querida iglesia, déjame decirte una cosa, que cuando amemos de esta manera, también me incluyo, cuando caminemos de esta manera, en amor, como Cristo lo hizo, solo debemos tener presente una cosa, no lo vamos a hacer por la persona, por ese hermano
porque te es fiel, porque te cae bien, porque es simpático, o porque es un buen creyente según nuestros parámetros. Solamente debemos tener una cosa presente en nuestra mente: es por amor a Dios, solo a Dios. Porque así fue como Cristo se dio en ofrenda y sacrificio. Si no lo hacemos de esta manera, es que vamos a vivir frustrados, hermano. Realmente vamos a vivir haciendo cosas por personas, pensando que las personas nos deben. Pensando que le hicimos un favor. Que la gente es malagradecida. Pero la gente siempre igual, no. Un día está bien, el otro día. No, hermanos. Lo importante, más allá de que esto pueda ser cierto o no, hermanos, es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, como ofrenda para nuestro Dios. Ese debe ser el pensamiento en la cabeza de cada creyente, cada hermano, en las iglesias. Y después continúa, dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y el 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y acá es importante, hermano, fíjense que cuando en el versículo 3 dice, pero, está hablando de un contraste. Pero, ¿sí? Debemos ser imitadores, pero este tipo de acciones es lo que no caracteriza a un creyente. Fornicación, avaricia, toda inmundicia, no caracteriza a un creyente. Por lo tanto, ni aún se nombre, ni siquiera debe nombrarse. Es un absolutismo, una prohibición. ¿Para quién, hermanos? Para los santos. Y acá es importante que lo expliquemos, porque, hermanos, si Pablo estaba dirigiéndose a los hermanos en Éfeso de esta manera, hablando de esto, ¿por qué creen que él lo hacía? ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a estar hablando de esto que ni aún se debe nombrar? Es que en la iglesia estaba pasando. En la iglesia estaba sucediendo este tipo de comportamientos. Entonces, él hablaba de que debe nombrarse, hermano, recién. Él hablaba de que no debe ni nombrarse entre los santos. Recién veíamos que debemos andar en amor, hermano, y es cierto que la iglesia debe andar en amor. Pero no es suficiente con amor, hermano. Debemos caminar en santidad. Debemos caminar en santidad. Ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo, imitando en su amor. Pero acompáñenme a Hechos 5, yo creo que es muy conocido. La exhortación que da la iglesia y la expulsión de un hermano por prácticas de fornicación. Si alguno me puede, justo no, a ver. Bueno, en Hechos, hermanos, cuando andaba uno de los, no sé si... Segunda de Corintios, bueno, que andaba uno de los hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 5. Me quedé con el hecho de Ananira, de Zafira y Ananías. Primera de Corintios capítulo 5. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaba enojado Pablo, pero estaba enojado por la iglesia porque no había disciplina también, hermano. No era solamente el hecho que se producía, que aún entre los gentiles se nombraba, sino era el hecho de que la iglesia no reaccionaba. No había disciplina también en la iglesia. Y ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Debemos tratar con sumo cuidado, con suma atención, la santidad en la iglesia. Debemos tratar la santidad en la iglesia. Hay muchas cosas en que cada uno sabe, se conoce. Nosotros no podemos estar juzgando o queriendo ver más allá de lo que pasa en la vida de cada hermano. Hermanos, todos en algún momento estaremos delante del Señor para dar cuentas. Y debemos, como decía el domingo pasado, dejar de mentir, ponernos a cuentas con el Señor. Y que lo que hace que la iglesia crezca, hermanos, es la santidad en la iglesia. El Espíritu Santo mora. Si no, decíamos la otra vez, contristamos al Espíritu si nos manejamos de esa manera. Pero también prohíbe toda inmundicia, toda impureza. Continúa ahí hablando en el versículo 5. Condenando de esta forma a toda suciedad, no solo en hechos, sino en palabras, pensamientos, intenciones del corazón, deseos desordenados, pasiones, suciedad. Es un ejemplo de esto cuando Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 27 y 28, decía que aquel codiciando la mujer de su prójimo, ya es como si hubiese adulterado. Esas pasiones desordenadas, esa inmundicia, pureza, ¿sí? Si la llevamos a otro estado, hermano, si llevamos a la codicia, infunde un pecado. Lo que le pasó a David con Betsabé, Salió al balcón a mirar, vio una mujer hermosa que se estaba bañando, terminó en pecado, causó la muerte. Debemos hacer fuerza, hermanos. La otra vez decía, y correctamente me corrigieron, me exhortaron, que yo dije, ¿podemos pecar, hermanos? No podemos pecar. Lo que intenté decir, y espero que se entienda, es que nosotros vamos a seguir pecando, hermano, pero no con toda liviandad. No podemos seguir desmedidamente pecando y en los mismos pecados. Fíjese que acá está hablando de fornicación, inmundicia o avaricia. Ni aún se nombre entre ustedes los santos, como conviene. Ustedes son hijos, somos hijos, hermanos. Es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia allá y es lo que nos dice hoy. Fíjense que también utiliza acá avaricia o inmundicia casi como sinónimos, ¿sí? Porque están separados de la conjunción o. Y es que el que caracteriza al que amontona, al que codicia para satisfacer sus propios placeres sexuales. Hermanos, en el momento en que nace el amor propio, ¿sí? El egoísmo, es ahí que realmente comienza la inmundicia, en la que el hombre, en vez de buscar la plenitud de Dios, busca en sí mismo,
esa plenitud. Y es ahí donde las personas no van a buscar ser imitadores de Dios, y mucho menos de Cristo, mucho menos después que el hombre, hermano, porque esto estamos hablando en la iglesia primitiva, pero mucho menos hoy después de que el hombre ya ha pisado la luna, de que planea establecerse y vivir en la luna. Los estándares son los mismos en aquel momento que comenzaba la iglesia primitiva y hoy, hermanos. Por eso cuando en la iglesia se explican doctrinas que se fijan el interés en el hombre, son antropocéntricas, es que el fin termina siendo destructivo para esas iglesias. Dejamos de imitar a Dios, dejamos de tener estándares altos, hermanos. Es como dice en Romanos 1, versículo 28 en adelante, si quieren acompañarme, los espero. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron ser imitadores, ni pensaron. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, curiosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, del infierno, de estar separados de Dios eternamente, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, todo tipo de pensamientos, pasiones pecaminosas, hasta conversaciones, debemos cuidar que conversamos entre hermanos. Perversiones, siquiera no debe tener asumido como práctica entre los creyentes en la iglesia, en toda la iglesia, pero también en la iglesia bíblica, casa de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos apartados, hermanos. Antes andábamos en tinieblas y ahora andamos en luz. Antes éramos avaros, ahora generosos, considerando a los demás como superiores. Debemos ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Para eso fuimos llamados hijos. Eso es lo que dice en Mateo 5, versículo 16, el mismo sermón del monte, cuando habla de la luz que sirve para iluminar la vida. No se pone debajo de un almud, sino que sirve para alumbrar la vida de las demás personas. Ese es nuestro llamado. También habla de palabras deshonestas, obscenas, vergonzosas, ahí en el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ahora voy a volver. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Palabras deshonestas, sucias, vergonzosas. Las conversaciones pueden ser de dos formas, o edificantes o destructivas. Y no deben dañar las edificantes, las expresiones o pensamientos. No deben dañar la moral del creyente. Necedades es una palabra compuesta por dos palabras que hablan de la insensatez y de aquel que habla mucho. O sea, de aquel que habla pavada, hermanos. Que dice sondeces. En el Salmo 14, que hablan los necios. En el Salmo 14 dice, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. Truanería hace referencia a chistes, ¿no? A chistes de mal gusto, verdes, chistes con doble sentido. Pero realmente acá Pablo, en el 4, ahí dice, sino antes bien acciones de gracias. Fíjense que Pablo da el antídoto para todo esto.
La forma de contrarrestar todo este tipo de cosas, ¿cómo es, hermanos? A través de la oración y la acción de gracias. Hoy hablaba Alejo, hablaba Luis, de que debemos ser agradecidos permanentemente. ¿Eso en qué nos ayuda a tener acciones de gracias? Hace que vivamos agradecidos a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él es soberano, por lo que hizo, hace y va a continuar haciendo hasta el fin del mundo. Por ejemplo, esa acción de gracia, si nosotros estamos comenzando a tener pensamientos inmorales, me olvidé de hablar también de que los pensamientos inmorales tienen que ver con el sexo, porque estaba hablando cuando decía ahí en el 3, fornicación y toda inmundicia, viene relacionado a la fornicación, y toda inmundicia o avaricia, viene relacionado también con lo sexual, que es, si van a las prácticas paganas, el sexo está bien visto, hay que probarlo todo en la viña del Señor, porque la vida es corta. Entonces, si nosotros si vivimos agradecidos, y estoy, por ejemplo, comenzando a tener pensamientos inmorales, hermanos, pero comienzo a pensar en la sexualidad bíblica, y pienso en mi esposa bíblicamente, en cómo Dios me la dio para un disfrute piadoso, santo, un disfrute en la pareja. Yo voy a comenzar a estar agradecido con Dios y por lo tanto voy a tener gratitud a Dios por causa de mi esposa, porque me lo ha dado. Y ese pensamiento va a empezar a alejarme, esa acción de gracia va a empezar a alejarme de la inmoralidad. Respecto de la avaricia, hermanos, si nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, si realmente somos agradecidos, entendiendo que Dios nos ha dado, entendiendo que Él está por sobre todas las cosas y que Él conoce mi verdadera necesidad, nos va a hacer alejarnos de esa avaricia. Y continúa finalmente dando algo muy importante de todo esto, porque Él dice, tenemos que ser imitadores, está bien, de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados, debemos andar en amor como Cristo nos amó. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en obediencia a Dios para que esa ofrenda sea con un olor fragante. Y después de eso, después de eso, toda fornicación, todas esas prácticas de una persona no regenerada, práctica, hermanos. Dice que el que es de Dios no practica el pecado. Nosotros después de eso empezamos a ver el por qué debemos hacer esto. Y en otras traducciones dice, porque sabéis esto, en otra traducción dice, porque tengan certeza o teniendo certeza que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En ninguno eso es absolutamente ninguna de esas personas con ese tipo de prácticas. Esas personas que tienen ese tipo de prácticas, ¿qué son, hermanos? Personas no regeneradas, que no han nacido de vuelta, que no tienen herencia en el reino de Dios. Y por lo tanto, si un fornicario, inmundo, avaro y que es idólatra y se mantiene de esa manera, esa persona no es salva. Esa expresión, hermanos, ni siquiera un fornicario, un inmundo, avaro, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, debería hacernos recapacitar y reflexionar tanto al no creyente como al creyente.
Si no lo sos, ¿qué estás esperando? Su palabra es veraz y habla de una vida eterna que solo a través de Cristo uno puede acceder de ella. No deje pasar más tiempo. Y rendite a sus pies y arrepentite de tus pecados y aceptad a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador. Y después esforzándote para vivir de acá en adelante una vida de sumisión y en obediencia. Y a nosotros, amada iglesia, recordar que cuando creímos en Jesucristo, comenzó una nueva vida que debemos vivirla, andando en amor, siendo imitadores de Dios, porque somos sus hijos amados. Y tener presente, hermanos, que ni siquiera uno de estas personas que se nombra en el versículo 5, fornicario, avaro, idólatra, va a tener lugar en el reino de Cristo y de Dios. Reflexionemos, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por estar ahí siempre ayudándonos, Señor. Ayudándonos en esos momentos, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Cuando vemos que la iglesia, Señor, tenemos que ser imitadores. Esta palabra Pablo no lo dirigió a personas que andaban por la calle, sino a creyentes, Padre. Padre, fuimos apartados, santos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme al llamamiento que tú nos has hecho. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu mismo quien nos fortalezca para alcanzar eso al cual tú nos has llamado, que a través de tu gracia también seamos fortalecidos, entendiendo de que tú nos has creado nuevamente, tú nos has hecho nuevos, no cambiaste algunas cosas de nosotros, sino que destruiste lo viejo que había, que todavía mora en nosotros, y por eso te pedimos que nos ayudes a caminar en santidad. No la santidad que creemos, no la santidad que imaginamos, sino la santidad que requerís como hijos amados. En esa santidad, ayúdanos a imitarte, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Clamamos, Padre, como iglesia, clamamos, Señor, clamamos como iglesia para que nos dé ese crecimiento espiritual que necesitamos para comprender ese multiforme amor, Señor. Ese amor que tuviste por nosotros aún siendo pecadores, Señor. Ese plan, Señor, que trazaste en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ayúdanos a caminar, Señor. Te pedimos, Señor, y te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú estás, por este mensaje, tu Espíritu está obrando en la vida de cada uno de los presentes que están en este lugar, pero también de cada una de las personas que está escuchando el mensaje. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu infinito amor, Señor. Que tu gracia, Señor, nos fortalezca. Nos fortalezca para seguir hasta el fin y para que realmente mostremos, Señor, que somos verdaderos hijos tuyos. Oramos, Señor, como iglesia, como cuerpo, por las personas que están con problemas de salud, Señor. Por Cristina, por Johnny, por Liliana, Señor. Oramos, Señor, para que tú las ayudes, para que tú les des fuerza, para que tú quites todo dolor. Oramos, Señor, por las personas que están padeciendo necesidades materiales, Señor, para que tú des provisión, para que traigas paz a cada una de sus vidas y sus hogares.
Oramos, Señor, por los hijos, nietos. Clamamos, Señor, por cada uno de ellos, para que tú, Señor, obres en sus corazones. Nosotros nos ha dado la obligación de instruir a cada uno de nuestros hijos, nietos, pero te pedimos, Señor, ese milagro en la vida de cada uno de nuestros hijos, nietos, nuestros familiares también, padres, hermanos que aún no te conocen, tíos, primos, parientes de todo tipo, amigos, compañeros de trabajo. Oramos por ellos, oramos por los hogares, esposos, esposas, oramos, clamamos por cada uno de los hermanos que están en necesidad. Te pedimos, Padre, que nos fortalezca, que realmente podamos vivir constantemente en oración, siendo agradecidos, Señor, para que glorifiquemos a un Dios tan santo, tan justo, tan bueno, tan poderoso y misericordioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.